Soy Pedro Pablo Medina, miembro de la plataforma Salvar Chirasoria y arranco de Arguineguín subiéndose los pantalones. Y hoy, gracias a la Casa Verde, quiero contarles un poco cuál es la situación del proyecto Chirasoria, el planteamiento del por qué toda esta lucha durante estos 2 años y medio que lleva la plataforma, con sus claros y sus oscuros, como en cualquier organización, pero con la claridad de que tenemos que entre todos batallar para salvar lo que es la principal cuenca hídrica de Gran Canaria, ¿no? Yo, como hablo mucho, hoy he decidido que lo que voy a hacer es ponerle un par de vídeos muy explicativos, porque la realidad es que intentar explicar todo lo que es el proyecto en todos los aspectos, en los técnicos, hablar sobre el agua, hablar sobre las presas, hablar sobre las afecciones, hablar sobre los incumplimientos de la ilegalidad, incluso hablar del enfoque político que puede haber dado las diferentes administraciones en relación al proyecto, es muy denso y podríamos estar hablando de eso, pues no una tarde, sino unos cuantos días. Entonces lo que voy a hacer un poquito es ponerles un vídeo inicial de lo que fue el inicio de cuando empezamos a establecer la lucha con el tema del proyecto Chirasoria, en el que, aunque han evolucionado algunas cuestiones, se ve un poco lo que es el proyecto como tal realmente, sin entrar en lo que es la parte puramente técnica, que como saben son 3-4 gigas de información y el modificado 2, que sería lo que en teoría se aplicaría en lo que es la construcción de todo el proyecto, pues es extremadamente extenso. Después, si quieren, después de ver estos vídeos, puede hacerles un enfoque general de lo que es el proyecto en sí, donde vemos las debilidades, y me gustaría más entrar en un debate en el que ustedes pregunten o opinemos en relación a los aspectos que les llamen la atención de cuál es la situación o qué aspectos les llaman la atención, y dentro del conocimiento que tengo pues intentaré explicarle en cada uno de los ámbitos cuál es la situación, ¿vale? Está conmigo Manuel, otro compañero de la plataforma, y bueno, ya ustedes lo saben, tienen todas las redes, les animo a ver por las redes todo lo que va poniéndose al día sobre lo que es el proyecto y cómo se está interrelacionando en lo que es, llamémosle, puede ser el desarrollo socioeconómico y del territorio en Canarias, y de cuáles son las perspectivas de cómo va a evolucionar el tema, ¿vale? Entonces, como les decía, y este no es, empezamos con el primer pequeño vídeo. Voy a intentar ser lo más ameno posible. Estamos por aquí, a ver si lo puedo. El tema es, ¿tenemos un poco de sonido, Mario, o es solo el del ordenador? Sí, lo había dicho antes, lo hemos puesto, pero... Que como estabas hablando yo no quise interrumpirte. Vamos a intentar ponerlo para aquí. Permitirá seguir manteniendo operativas a las antiguas centrales. Y es aquí donde está el meollo de la cuestión. ¿Se oye? Ya que estos sistemas de bombeo fueron creados para nivelar la generación día-noche en las antiguas centrales térmicas. Y ahora se dedican a captar los excedentes de las energías renovables para seguir manteniendo operativas las mismas centrales. Por lo que ambos conceptos van de la mano. Muy bien, entonces, ¿es necesario o no este proyecto? A corto plazo se espera que aumente el parque de coches eléctricos. Si estos se cargan preferentemente durante la noche, esto haría que se igualaran los consumos día-noche. El proyecto está a la espera de que Europa autorice o no la excepcionalidad por insularidad para que el operador red eléctrica también genere energía, algo incompatible
la viabilidad de las presas para el nuevo uso y aún se están elaborando los informes para la declaración de impacto ambiental. Aún no se conoce el precio que fija el Ministerio para el megavatio y que posiblemente será el más caro de Europa, superando a Borona de Viento en el hierro, que actualmente ostenta este récord con 1.000 euros megavatio hasta 2018 y 440 euros posteriormente, cuando las renovables están a 50 euros. Además, tengas en cuenta que, en proporción a la población, el depósito de Borona es 5 veces mayor que Chira y la penetración de renovables en 2020 fue del 42%, lo que evidencia que la misma no es sino un freno, un obstáculo intermedio a la entrada directa de la energía renovable en la red. Todo por un error de concepción: adaptar las renovables a las viejas centrales, cuando lo que hay que hacer es innovar las centrales para que sean estas las que se adapten a las renovables. Cuando esté operativa 2027-2030, estiman que la penetración de renovables aumente del 45% al 51%. La actualización de las centrales térmicas la subiría al 65% en 2023. Promete 700.000 metros cúbicos al año de agua para el campo, los bosques y para combatir los incendios. Una cantidad que se antoja pequeña, pues equivale a 20 litros por segundo y que se puede llevar desde cualquier desaladora y red de tuberías existente, y que no justifica una maquinaria de 200 megavatios. A todo esto hay que añadir que se industrializa un barranco de altos valores medioambientales, localizado en el seno de una de las zonas turísticas más importantes del país. Gran Canaria es el lugar idóneo para conseguir la total eliminación de emisiones de gases contaminantes. Los elementos son el viento y el sol. Los medios son los aerogeneradores marinos, los paneles fotovoltaicos en las cubiertas, las baterías, los electrolizadores, los coches eléctricos, solares y de hidrógeno, y de la misma manera las centrales térmicas que se alimenten con combustible hidrógeno verde. La clave del 100% de renovables es el almacenamiento a gran escala de hidrógeno combustible, ya que permitirá dar la autonomía necesaria a las centrales térmicas para garantizar el suministro en todos los supuestos posibles. Ese es el camino, el Pacto Verde Europeo, una apuesta por un futuro sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que se apoya en las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida. Bueno, esto era el principio, cuando todavía no teníamos la información y no habíamos recabado información de cada uno de los aspectos técnicos, y bueno, empezábamos a darnos cuenta de que el tema no casaba, que no había claridad en los diferentes aspectos. Todo esto ha ido evolucionando en estos últimos 2 años y medio, tanto las cuestiones técnicas en las que hemos ido profundizando, como las cuestiones de la situación internacional, que ha hecho, por ejemplo, que haya una variación tanto de los temas de energía. Nosotros hablábamos al inicio del 100% de renovables. En la actualidad sabemos que la penetración del 100% de las renovables en la actualidad en Canarias es imposible. Pero bueno, ahí empezaba todo y empezábamos a buscar qué es lo que pasaba. Y entonces en ese momento empezamos a hablar con gente que ni siquiera es ecologista, ni está en este tema, sino que son técnicos. Empezamos a hablar con Ricardo Guerrero, empezamos a hablar con Roque Calero, y ahí empezaron a aparecer cuestiones como cuáles eran las prioridades que deberían de seguirse en Canarias para introducir las renovables de manera adecuada, y cuáles eran las posibles soluciones inmediatas, porque siempre hay que tener en percepción que este es un proyecto que estará operativo 2027-2030, porque nunca un megaproyecto se produce. Y ahí aparecen conceptos como los ciclos combinados. Ya imagino que todos habrán oído hablar en algún momento de los ciclos combinados, y aparece también conceptos como el modelo energético que se puede implantar en Canarias y que se debería de implantar en Canarias. Luego aparecen otros conceptos como es el tema del agua, la seguridad de las presas, qué es lo que tiene que ser un desarrollo
equilibrado del territorio, aparece el concepto de por qué se plantea que hay que gastar o consumir parte del territorio para alcanzar la renovable y un desarrollo sostenible, y todas esas piezas del puzzle pues como que empiezan a vibrar como los apps en la pantallita del teléfono, ¿no? Y empezamos a dudar sobre todo eso, ¿no? Vuelvo para acá y les pongo otro vídeo. Dentro de esto que les estoy planteando, hay que pensar que toda esta batalla surge por un planteamiento, no solo de que planteábamos que el proyecto era obsoleto, sino porque el inicio viene, y todos sabrán porque lo hemos publicado ampliamente, en que una serie de personas digamos, de reconocido prestigio en la comunidad, en nuestra sociedad en Canarias, plantean al Cabildo un escrito en el que le piden que haya un debate abierto sobre el tema. Esa es otra de las cuestiones. Lo mismo ha pasado ahora con la regasificadora. Lo sacan en agosto e intentan sacar los proyectos y pasarlos, por ejemplo, por la CODMAT, que ahora es la Comisión de Transición a el Cambio Climático, tiene un nombre ahí muy largo, siempre se me olvida, pero todo sí les suena el tema de CODMAT, ¿no? Que donde se decide, pues ahora es esta comisión, les digo, y vuelve a producirse el proceso. Intentan introducirnos sin debate ciudadano, sin información, sino simplemente cumpliendo con los procedimientos administrativos. Como verán, enseguida empiezo a hablar y me tengo que cortar porque si no lo voy a aburrir, pero los procedimientos administrativos intentan que se cumplan en los plazos, simplemente cumplir con la legalidad, entre comillas, la parte de hacer el trámite correctamente, administrativamente, que luego, investigando, hemos descubierto que no lo cumplían tampoco, sino que simplemente hacían el paripé y han incumplido con gran parte del procedimiento, pero no de la parte que en teoría la ley plantea, que es esa participación ciudadana en la que todos podamos opinar, informarnos y tomar decisiones en común como ciudadanos. Cierto es que entender el proyecto en todo su contexto es muy complicado, porque a mí me ha costado casi 2 años entender cada una de las piezas del puzzle, pero en su contexto, y por eso empezó la plataforma a hacer este tipo de vídeos que fueran un poco más explicativos, porque recuerdo que en el único debate que logramos sacarle el primer año, en el que estaba José Luis Porta y yo, y todavía era Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas, el único debate que logramos establecer fue cuando estaba este hombre en la Universidad de Las Palmas y empezó a debatirse del tema. Y ahí es donde sale el concepto del modelo energético. Después, si quieren y les interesa cada uno de estos aspectos, vamos viéndolo. Les pongo, bueno, en todo este tiempo a la vez histórico se conforma la plataforma, empieza a atender otro tipo de planteamientos y va evolucionando el proyecto, y junto con él pues se van desarrollando una línea de comunicación combativa, una línea de activismo, una línea judicial, y se va conformando todo lo que pueda hacer el enfrentamiento, y una de comunicación también, todo lo que puede haber sido la batalla a lo largo de estos 2 años y medio, ¿no? Y podemos ir otro de los aspectos, espero que sea este, no lo veo bien. Este vídeo es la segunda parte de este otro. Seguro que recuerdas lo que te conté sobre el proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria. De repente descubrimos que también hay informes negativos, ¿vale? Sí, ese que dicen nuestros políticos que necesitamos para luchar contra el cambio climático. Si aún te preguntas el porqué de nuestra preocupación, te lo voy a explicar utilizando para ello el informe que la Dirección General de Salud Pública emitió el pasado mes de octubre y que hasta ahora no se había dado a conocer. Dicho informe sostiene que durante la ejecución de las obras, que podría tener una duración de más de 70 meses, los habitantes de Calanco
efectos directos e indirectos de los impactos ambientales. Las instalaciones ocuparán aproximadamente 27 hectáreas de suelo. Además, el daño será permanente e irreversible. Generarán riesgos en la salud pública como malestar en la movilidad y aislamiento por limitaciones en el uso de la carretera y el difícil acceso a los servicios sanitarios o bienes de primera necesidad por esta vía. Exposición al ruido, al polvo y a las vibraciones. Emisión de gases por combustión de la maquinaria pesada para las obras, los compuestos nitrogenados o clorados durante las voladuras, además de un claro impacto visual. Durante la fase de funcionamiento existirán riesgos para la salud de carácter indirecto, ocasionados por la emisión de ruidos y campos electromagnéticos generados por los tendidos eléctricos. Dicho informe también reconoce la afectación de la calidad del agua del mar en la playa de Arguineguín y la posibilidad de derrame de contaminantes en los fondos marinos. El efecto negativo en la calidad de las aguas subterráneas como consecuencia de los vertidos en el sur y medianías del sur. La alteración de cauces a escala local, la alteración del paisaje conocido hasta ahora, la modificación del fondo del barranco de Arguineguín, otros riesgos producto de la excavación de túneles, como el desplazamiento de rocas y avalanchas de tierra. Los daños mencionados también afectarían a excursionistas, al disfrute de zonas recreativas y turísticas en los alrededores de las presas y a los terrenos destinados al cultivo. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica, son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. El barranco se convertirá en un infierno, lo que en la práctica produciría la expulsión de sus 2.500 habitantes. Por todo ello, pisaremos nuevamente las calles. Aquí ya empieza el tema de las manifestaciones. La Tejita, Granadilla, Abaete, Vilaflor. Y el próximo 22 de mayo seremos el barranco de Arguineguín. Con un nuevo modelo energético que no ponga en riesgo nuestros valores paisajísticos y culturales, que no convierta en un infierno el hogar de 2.500 personas y que no entregue nuestros recursos naturales a las multinacionales. Y como verán, también se introduce el tema del modelo socioeconómico, porque ahí también empieza el debate sobre quién se lleva los beneficios de los recursos en Canarias. Bueno, ahí también aparece lo de las firmas y se van haciendo multiplicidad de acciones de cara a movilizar a la población en general. Como verán, curiosamente en estos momentos y en aquel momento también se produce un enfrentamiento entre representantes de la administración, que se mantiene solapado el tema y acallado, porque yo, que por ejemplo trabajo en salud pública, empezamos a divulgar todos los problemas que se estaban denunciando, que iban a las comisiones, pero que en las comisiones los políticos pues los apartaban y no le daban la importancia que tenían, porque de lo que se planteaba era simplemente sacar los proyectos adelante, porque era el modelo que se planteaba y por el que apostaba concretamente el Cabildo en este caso. Pero ojo, el Cabildo era quien lideraba el proceso, pero realmente también la consejería jugaba y los ayuntamientos jugaban. Todas las administraciones jugaban en el mismo sentido. ¿Qué diferencia podemos ver, por ejemplo, a la hora de la movilización con otras situaciones como puede ser el tema de la acampada en Tenerife o la Tejita o demás? Que estamos hablando de beneficio económico localizado o beneficio económico a largo plazo, en cuenta de resultados. Aquí hay un sector de las multinacionales y de los grandes empresarios que se posicionan claramente a captar los recursos de Canarias para gestionarlos y revenderlos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros al respecto de esto? Realmente Canarias en estos momentos está en un momento crítico de la historia, en lo que podemos definir un hito en la historia de Canarias. Y Chira-Soria no es nada más que la cabeza del iceberg o la puntita de la lanza o como lo quieran llamar, ¿vale? ¿Por qué esto es así? Chira-Soria va a ser, si se desarrolla, y ya fue el experimento Corona del Viento, va a ser
el que marque qué tipo de modelo energético se va a desarrollar en Canarias. Si un modelo distribuido o un modelo centralizado. Y ese es el que va a gestionar todo lo que es la energía y todo lo que son los recursos, no ahora como una obra específica, que también hay que tener en cuenta que el megaproyecto de Chira-Soria es la inversión más grande de lo que es el Estado español en toda España, en lo que es el desarrollo de megaproyectos, de la multiplicidad de megaproyectos que ahora mismo se están desarrollando a nivel de Estado. Y eso trae como consecuencia que todo lo que venga detrás, el ejemplo lo tenemos cuando nos ponemos en contacto con Corona del Viento, a ver qué pasó con Corona del Viento y el Hierro, todo lo que va a venir detrás va a venir asociado a eso. Y de ahí aparecen conceptos como son la planificación estratégica de las energías renovables, o sea, cómo se estructura en Canarias la planificación de las energías renovables, cuánto se está desarrollando y cuál es el problema que viene asociado a eso, si lo que necesitamos está equiparado a lo que se ha planteado que se va a montar, pero también vienen otros conceptos, y es que aparte de lo que yo denomino personalmente un pelotazo en toda regla con lo que es el desarrollo del proyecto, viene asociado también con las afecciones y el modelo socioeconómico que esto va a traer acompasado. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y vuelvo a lo de los sitios. Hemos tenido los monocultivos de la cochinilla, de la caña de azúcar, de todo a lo largo de la historia de la conquista hasta aquí que se pueden imaginar, el tomate, yo qué sé, el turismo, el monocultivo que tenemos ahora mismo, y esto lo que va a traer como consecuencia, estoy estirándome mucho, que estoy ahí tocando el reloj, es que yo vengo a hablar y me estiro mucho, y además tiene muchos matices y muchas aristas, y por eso quería que habláramos sobre ello. Y esto va a traer como consecuencia, tanto en los próximos 50 a 75 años, que es lo que la concesión que se da a la red eléctrica, cómo va a ser la gestión de nuestros recursos. Y hay que tener, como les decía, hay que pensar en que el sol, el viento, su estructuración en el espacio, van a definir, dependiendo del volumen que se produzca, cómo va a estar afectado el territorio. En los cálculos que hemos estado haciendo, porque hace poco, al intentar ver qué es lo que estaba pasando en el Estado español, también nos ponemos en contacto con Aliente, Alianza de Energía y Territorio, es otra organización a nivel nacional en la que empezamos a hacer estudios y investigaciones. Conclusiones de las que se sacan son, por decir alguna, porque hay múltiples, ¿no? Que lo que vamos a producir con los 1050 proyectos ahora mismo que hay registrados de implantación de renovables, incluida Chira-Soria en Canarias, vamos a producir casi 18 veces más de las necesidades de energía que hay en Canarias. ¿Ok? Eso supone ocupar el territorio 18 veces más de lo necesario para intentar hacer un símil. Pero luego, volviendo a lo que es Chira-Soria, porque me he ido a lo que es el contexto, empezamos a analizar cuáles eran las informaciones que estaban fallando, ¿vale? Y empezamos a descubrir que los aspectos administrativos no se estaban cumpliendo, que cuando se empieza a denunciar el tema de la excepción famosa que todos habrán en algún momento oído hablar de la Unión Europea, que sigue pendiente de aparecer si sí o si no. Y ¿saben lo que es lo de la excepción de la Unión Europea, ¿no? Lo de ser transportador y almacenador, etcétera, etcétera, que se planteaba que eso estaba resuelto. La realidad es que a nivel macro lo que se está produciendo también es que se está adaptando la norma, que es lo que yo siempre le planteo a la gente: señores, tenemos que tirar por la línea jurídica, hay que hacerlo, hay que denunciar y hay que pedir toda la documentación, porque no la hay. Ojo, a día de hoy seguimos sin la documentación de muchos de los aspectos: seguridad de las presas, la EDAM,
se desgaja el tema de lo que son las investigaciones, que en el modificador dependía de red eléctrica, pero se desgaja la reforma de las presas para que cumplan con la normativa. Hay un montón de información que sigue sin aparecer y bueno, la batalla legal siempre supone estirar el chicle, pero no nos parecía que iba a dar la solución. ¿Por qué? Y el ejemplo se lo voy a poner, por ejemplo, habrán oído hablar del decreto este que ha sacado el Estado español sobre medidas urgentes por la guerra de Ucrania. Van adaptando la norma y lo mismo pasa a nivel de Canarias, con el tema municipal, con todo lo que es el deslinde y la definición del territorio de los municipios. La tienen los ayuntamientos no lo pueden resolver, pues lo que hacemos para el Cabildo. El Cabildo no le interesa, algunas cosas se las pasa a lo que es transición ecológica. Pero este planteamiento, y ahí aparece el concepto del modelo energético, también lo podemos ver a nivel internacional, no solo pasa aquí, ¿vale? Está pasando en toda Europa, que yo tenga conocimiento. Y es que adaptan la norma para poder hacer el desarrollo de ese modelo centralizado. ¿Cómo lo adaptan? Pues con estas medidas por la guerra de Ucrania, por ejemplo, pasan a no tener necesidad en muchos casos de establecer o hacer evaluaciones estratégicas de impacto medioambiental y en algunos casos ni siquiera las simplificadas. Ejemplo clarito de esto ahora mismo lo tenemos así en fresco, y se lo salto a otro tema, es en la regasificadora. En la comisión que se reúne el 15 de agosto, no me acuerdo qué fue ya exactamente, los compañeros que van por salud pública lo que plantean, y lo habrán visto en los medios de comunicación, es, señores, están utilizando, y lo mismo pasó con red eléctrica, lo que pasa que ya la gente no se acuerda con el proyecto Chile Soria, están utilizando el informe de la empresa medioambiental, ¿vale?, del impacto medioambiental, que además era un informe extremadamente malo, vamos a ponerlo ahí, lo utilizan como que cumple con los diferentes informes. Y de repente aparece un informe de patrimonio del Cabildo que dice que no hay problema con la gasificadora, y aparece otro de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas que dice que no hay problema, que para la ciudad no va a haber funciones. En cierto modo, en Chira-Soria y a lo grande pasa lo mismo. La única diferencia está en que una del alma, la tejita, la regasificadora y todo este tipo de impacto sobre el territorio, la diferencia que tienen es que son obras puntuales que van a producir un negocio, van a producir un beneficio y una afección al territorio. En cambio, Chira-Soria, y por eso les digo que es un hito específico en lo que va a ser el futuro de las Islas Canarias, va a tener una afección a lo largo de los próximos 50 y hasta 75 años. No solo va a ser, y ese sería otro tema que ya habrán visto, que pasamos de 218 millones de inversión a 400 y pico, y en estos momentos ya estamos en 650, si no recuerdo mal. No solo va a ser un tremendo pelotazo de obra, ¿vale?, sino que además, por nuestros cálculos, está entre 2.500 y 3.500 millones de euros anuales en el archipiélago canario que van a ir a nuestro recibo de la luz, y a muchos más, ¿no?, pero sobre todo va a estar ahí. Y ahí aparece el concepto que les decía antes de modelo energético. Hay dos maneras de hacer las cosas. O le damos toda la energía, y es cierto que la ventaja que tienen las multinacionales es que tienen la capacidad inversora y pueden ser mucho más rápidos, y se están aprovechando de ese concepto para intentar aquello de utilizar el modus operandi de hechos consumados. Ya hemos ocupado el territorio, ya tenemos este modelo, ahora un modelo distribuido, un modelo en el que desarrollemos el autoconsumo, un modelo en el que desarrollemos las comunidades energéticas, un modelo que resuelva el problema de la energía redundante. También he oído hablar de ese concepto, que es que tú tienes que tener tanta energía, y por eso vende lo de Chira-Soria, tanta energía acumulada por si hay una caída, poder dar una respuesta de mantenimiento me estoy enrollando del sistema eléctrico, y ahí era el inicio del concepto.
siempre es mucho más rápido poder hacerlo cuando tú tienes pasta y son 4 ricachones y las multinacionales las que desarrollan el proyecto porque ya luego está implantado. Y lo que se descubre en el hierro, que ese es otro de los descubrimientos que hicimos hablándolo con Samuel de Osiniza, es que claro, en el momento en que se instala Corona del Viento en el hierro, trajo como consecuencia de que ya no era viable el desarrollo de comunidades energéticas, comunidades ciudadanas, autoconsumo, el concepto de electrónica de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como me estoy enrollando mucho, voy a poner otro vídeo y yo prefiero que pregunten si tienen alguno de estos aspectos que ha ido introduciendo, o si no sigo yo hablando, si no tienen preguntas ni nada de eso. No hemos hablado del agua, no hemos hablado de un montón de cosas que podría hablar, pero que tampoco quiero yo volverlo, ¿no? Este era el que tenía bonito, este es más reciente, que toca un poco del agua, pero no es tan reciente. Sostiene que el proyecto nada tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. La central de bombeo Chira-Soria es un proyecto cuya huella de carbono es enorme, tanto en la ejecución de las obras como durante la explotación. La obra civil consiste en hacer carreteras, túneles y una gran caverna que generará 1.000.000 de metros cúbicos de escombros, para lo cual ha de usarse maquinaria pesada, explosivos y camiones a razón de 200 viajes al día durante más de 6 años. Se construirán edificios de control en Chile y Soria, además de instalaciones de iluminación, de acondicionamiento del aire, controles de seguridad, etc. Para que sea operativa, hay que desalar y bombear agua durante 3 años, y luego, durante la explotación, hay que desalar más de 1.000.000 de metros cúbicos de agua cada año, debido a las pérdidas por evaporación y filtraciones. La desalación conlleva el vertido de salmuera y químicos al mar en un volumen similar al desalado. Esa salmuera será vertida en la séptima hoja marina de Moa y destruirá por completo los segadales de la zona, los cuales, además de servir de hábitats a comunidades bentónicas y peces, absorben dióxido de carbono y producen oxígeno. Además de la destrucción de la vida en la zona de obra, el llenado con agua desalada de las presas acabará con los humedales que dan vida a la fauna y flora de la zona, la cual es fundamental para frenar el cambio climático. Por otra parte, el uso de agua desalada en la agricultura empobrecerá la superficie regada, la cual terminará por desertizarse. Los 20 kilómetros de líneas eléctricas de muy alta tensión constituyen un riesgo notable, tanto para la población como para las aves, y son una de las principales causas de que se produzcan incendios forestales en Canarias. La central Chira-Soria se alimentará directamente de la red eléctrica, comprando electricidad barata en las horas valle para venderla en las horas punta a precio de oro. Además, su eficiencia es del 40%, teniendo en cuenta las pérdidas de las turbinas y la desalación, es decir, consume 2,5 veces la electricidad que produce. Esto supondrá que la demanda de 10 megavatios hora al día de la isla aumente a 11,5 megavatios hora al día. Independientemente de que es un negocio redondo, las centrales térmicas, en especial las de ciclo combinado de fuego, seguirán funcionando a plena carga, incluso con más normalidad que antes, emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Finalmente, la concesión de red eléctrica de España para generar electricidad acentúa aún más el modelo centralizado, ya que red eléctrica también tiene el monopolio del transporte y la operatividad. El modelo distribuido, además de fortalecer la economía local, reduce las pérdidas en el transporte de la electricidad y al ser más eficiente, se contamina menos. Salgamos a las calles.
explicación que supongo que lo habrán visto, pero me resulta como muy sencillita a la hora de explicar la historia. El otro día estuve grabando a Antonio. Los que corren no podemos caer en la trampa que nos tienden para olvidarnos. La barbaridad de Chirasoria no se puede olvidar, porque todavía es posible darle la vuelta. El proyecto y la financiación se ha multiplicado de tal manera, Europa todavía no ha dicho su última palabra, de tal manera que la lucha debe continuar porque todavía es posible. Y si lo queremos hacer es mucho más posible. Esa barbaridad inmensa consiste en coger el barranco de la Guimerí desde la marea hasta la cumbre, de mar a cumbre, y llenarlo conducciones, tendidos, carreteras, caminos, algunos de los cuales, por ejemplo el del tendido eléctrico, significa incorporar en casi 40 torretas, algunas con la altura de un edificio de 30 plantas, repito, 30 plantas, crucificando el barranco hasta donde sí, con una falta de respeto hacia la población que vive allí y hacia todos los gran canarios que queremos seguir disfrutando de la inmensa majestuosidad de ese paisaje inédito. Por otro lado, por primera vez en nuestra historia, somos capaces de romper la dependencia. La historia económica de Canarias es una historia especializada para importar el azúcar, la cuchilla, no sé qué, los paquetes turísticos hoy en día. Y cuando tú estás exportando siempre estás dependiendo de otro más allá. Y Canarias siempre ha sido el eslabón más débil de la cadena. Y la dependencia de la economía de Canarias básicamente está en ese estado. Y ahora, en el tema energético, para acabar con esos cabrones que están ahí enfrente, tenemos la inmensa posibilidad de establecer un mecanismo, una posición y una posibilidad de soberanía energética. Tenemos los recursos fastuosos que tenemos. Somos dueños de nuestros recursos y somos capaces de establecer un liderazgo para conseguir que Canarias tenga soberanía energética absoluta, casi nada, una auténtica barbaridad, cambiaría nuestra historia. Y ante esa posibilidad, el Cabildo Transcanario, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace no es otra cosa que ponerle en manos de una transnacional, Red Eléctrica de España, que cotiza en las bolsas internacionales, más de medio siglo ampliado, el núcleo, el corazón de todo el sistema energético de la isla de Gran Canaria. Esta barbaridad, esta falta de respeto contra todos nosotros es algo que tenemos que parar de inmediato. Y más que estemos en contra de los bomberos, lo que estamos en contra es ese bombazo terrible que es esa barbaridad en Chirasoria. Para eso nos estamos convocando para el día 22 a las 11 de la mañana en Santiago. Entre los sistemas que estamos utilizando para reactivar, dado que estamos absolutamente vetados a través de, como habrán oído hablar, cuando saca la presidencia del Cabildo el expediente de contratación de 4,5 millones vía anual para... Retóricamente le daba una palabra que no me acuerdo, pero en definitiva era para desarrollar campañas favorables de Chirasoria, y entre las condicionantes que ponían, y para acallar, digo acallar porque no recuerdo la palabra, la contestación ciudadana que pueda tener el proyecto. Yo creo que no voy a poner más vídeos, así que lo voy a apagar y ya nos vamos en breve a... Se apaga aquí, ¿verdad? En el botón de... Y... Y entonces hemos utilizado pues este tipo de vídeos, que hay cientos de vídeos y cientos de otros vídeos que podría haberles puesto porque no es al caso, de llamando a la convocatoria y explicando el tema. Pero bueno, resumiendo, hay diferentes aspectos del proyecto en sí, tanto en lo que es todo lo que es la macro socioeconomía y el desarrollo energético, que no es solo de aquí de Canarias, sino que se está implantando a través de los proyectos
del sistema PIC, del Intermacán y de un montón de proyectos que no les voy a dar, pero que es el macro de lo que es el desarrollo de este modelo energético centralizado, que lo que está produciendo no es nada más que un trasvase del capital, para que nos entendamos en plata, del capital de las multinacionales de las energías fósiles a las multinacionales de las energías renovables. ¿Qué es lo que pasa? Ahí empiezan a salir multiplicidad de contradicciones. Contradicciones, por ejemplo, como que se va a producir muchísimo más de lo que se necesita. Se va a producir, y habrán oído hablar de conceptos como el colapso energético, porque realmente incluso para las renovables no hay capacidad de producir el nivel que quieren desarrollar, porque las materias primas con las que se desarrollan estas energías, que son, habrán oído hablar también de las tierras raras, etcétera, 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 no van a dar para equilibrar eso, y por eso se habla de que las renovables realmente en estos momentos no tienen una posibilidad de implantación al 100%, y en Canarias mucho menos todavía, pero que se podría hacer una integración de las renovables mucho más potente, y ahí bajamos al nivel de Chira-Soria con un modelo energético diversificado, distribuido, como lo quieran definir, y por ejemplo planteaba, cuando empezamos a recabar la información de cada uno de los aspectos, en este concreto de cuál sería una alternativa, y si Chira-Soria, porque al principio nosotros no sabíamos exactamente de qué iba la historia, entonces empezamos a consultar con expertos, y en largas charlas con Roque Calero, con Ricardo Guerrero y con diferentes ingenieros que nos han estado asesorando en todo esto, nos decían: mira, Pedro, y lo decía Roque Calero, que nadie podrá decir que es ecologista, porque él es ingeniero y además, curiosamente, tiene desarrollo de proyectos sobre eólica que establecen, por ejemplo, que el metro cúbico lo logra poner a 0,69 euros, bueno, un rollo. Y él lo decía, y ahí aparece la primera contradicción: la manera de evitar los ciclos combinados es, abajo, para que nos entendamos, en Juan Grande, ¿vale? La manera de evitar eso, que está sobredimensionado, o el primer paso para hacer una integración de las renovables, no es construir que va a estar operativa dentro de 10 años Chira-Soria, que podría ser en un momento dado, porque él ni siquiera estaba en contra, decía, lo que pasa es que no es una solución. La solución sería eliminar los ciclos combinados, y daba diferentes soluciones. En ese contexto que les decía, sale también la parte del agua, y empieza todo el debate sobre el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a investigar sobre el agua, lo que descubrimos es que, y además tenemos declaraciones del presidente o subdirector de Red Eléctrica, y luego se ha ido confirmando a lo largo del tiempo, de que lo que planteaban claramente es que ellos son productores, almacenadores en este caso, de electricidad, y que ellos, su negocio, su cuenta de resultados, no estaba asociada al agua. Pero se nos vendía que esto iba a ser la solución del campo, el agua. Luego también empezamos a investigar sobre esa agua desalada, la capacidad que tenía de poderse utilizar en el campo, y empezamos a descubrir que había muchas contradicciones, porque como ejemplo les pongo que solo la evaporación que se producía en la lámina de agua iba a ser casi imposible que se pudiera, porque realmente estarían 70 meses, si no recuerdo mal, desalando agua para poner operativas las presas. Y así podría seguirles contando mil barbaridades. Pero una de las cosas que era muy relevante es que Red Eléctrica, Redella ahora, decía: no, nosotros no hemos firmado nada sobre el agua. Pero es que además se le daba la concesión de las aguas de escorrentía, y iban a ser necesariamente utilizadas para poder hacer la gestión de Chira-Soria, y en definitiva empezamos a ver multiplicidad de contradicciones en las que podríamos entrar a debatir sobre todas ellas. Pero bueno, yo no me enrollo más, y bueno, y si quieren abrimos
debate aquí, si quieren preguntar algo específico, algún aspecto que les llame la atención, porque como les digo, el proyecto tiene infinidad de aristas sobre las que podríamos estar hablando horas, ¿no? En fin, gracias. Si quieren preguntar algo. Yo tengo... desconozco totalmente, ¿vale? He oído, he escuchado y es la primera charla en la que vengo a informarme. ¿El gobierno de Canarias también está metido en el... o es el Cabildo el que... Realmente ¿El gobierno de Canarias tiene algo que decir al respecto? Ahora mismo es la Consejería de No se Transición posiciona. Ecológica. No, sí. A ver, eso no se lo dije antes. La diferencia entre los proyectos concretos, como puede ser Cuna del Alma, y Chira-Soria es que en Cuna del Alma los partidos políticos pues no están todos de acuerdo, hay unos que están a favor, otros que están en contra, y entonces se monta la bronca, aparte de que allí el activismo ha sido muy duro porque empieza la obra. La administración, yo que trabajo en la administración ya digamos que es perra vieja, no mueve ficha si sabe que va a haber problemas. En cambio el empresariado dice yo quiero sacar mi negocio sobre la marcha, lo montan y entonces encuentran gente. La administración sabe que si no tiene todo en regla, nosotros, y aunque lo tenga, nosotros nos vamos a poner delante de los tractores y se le va a montar el mismo pollo. Entonces va jugando la movida y si se fijan en estos momentos lo que hicieron, que son tantas cosas, es coger la EDAN, la desaladora, segregarla de lo que es el proyecto en sí, aunque en teoría en los inicios sí es parte del proyecto, ¿vale? Y empiezan a hacer cosas. ¿Qué es lo que hacen en la cuenca del Barranco del Guiriguín, de la carretera para abajo? ¿Qué es lo que ya está deslindado y se puede hacer cosas? Pues negocian hace, no sé si fue en el 2017 o 2018, negocian con Cordial, Cordial creo que se llama, negocian y le dicen, y también estaba el negocio con el tema, lo que pasa que lo de la cementera sería otra pieza de la que podríamos hablar. Negocian con Cordial y le dicen, oiga, usted me deja una parcelita de 4.000 metros, creo que son, o 5.000 metros, o le vamos a expropiar todo lo que tiene ahí abajo. Entonces, reunidos nosotros con el gerente y con toda la gente de Cordial, nos dice, mira, esta guerra no es nuestra, nosotros estamos aquí desarrollando un negocio X, todos habrán oído hablar de aquello abajo, y preferimos venderle una parcela a que nos machaquen, porque contra la administración no vamos a ir. Y esa fue un poco la respuesta, con otras palabras más finas y tal, pero la respuesta real de la situación. No sé qué me preguntan. El gobierno de Canarias. Si estaba el gobierno... El gobierno de Canarias, en definitiva, es el que tiene la capacidad de desarrollar el proyecto. Es él. Pero el negocio con Red Eléctrica, ¿quién es el que acuerda que es con Red Eléctrica? ¿El gobierno de Canarias o el Cabildo? En este caso es el gobierno de Canarias, es el que lleva el expediente. Hay cosas que son competencia del Cabildo y no me preguntes por qué. Coge la bandera Antonio, yo que soy de Agüime, y defiende a capa y espada y se pone ahí que Chira-Soria, el modelo de Chira-Soria, saca tú tus Porque se conclusiones. metió con lo de la ecoisla desde el principio, ¿no? Su campaña política son... ¿Cómo analizo yo? Y eso ya es una visión personal de eso. Cuando, a ver, pero bueno, esto es análisis personal, ¿vale? Esto no es un proyecto de Antonio, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, es un proyecto de red eléctrica, no perdamos el referente, ¿vale? El negocio es de red eléctrica. Red eléctrica lo intenta con Soria modifica incluso leyes para sacarlo, pero de repente se dan cuenta de que si lo desarrolla la derecha va a tener una contestación en la calle muy potente. Red Eléctrica, que es una gran empresa que hace análisis de mercado, análisis sociológico y demás, dice no me renta. Hemos ido parando desde hace mucho tiempo, tengo que buscar una fórmula, y es lo que yo les tenía, que no les he terminado de contar, una fórmula que no me cree distorsión en el procedimiento. Y encuentran que el Cabildo, con su pacto, pues apuesta por esa historia. Unos dicen que si es porque estaban peleados con Endesa, otros dicen que si es porque querían hacer... Ahí podemos decir todo lo que te puedas imaginar. La realidad es que lo que analiza Red Eléctrica es que
si lo lleva un gobierno de izquierda, va a tener menos contestación que si lo lleva un gobierno de derecha. Una estrategia muy interesante a nivel de negocio, pero es una visión personal, ¿vale? Pero que creo que se ha ido demostrando con el tiempo, porque ¿qué es lo que vemos en esta historia? Y vuelvo al inicio. Si vemos que una de las no están peleados los partidos políticos, pero si vemos Chira Soria, está todo el mundo alineado. Poder económico, poder político, e incluso cuando lo hemos llevado a los juzgados, hemos tenido que llevarlo fuera, porque ni siquiera se atrevía nadie a llevar los contenciosos, y tuvimos que ir a buscar los abogados fuera de las islas. ¿Okay? Y los que nos apoyan dentro de las islas, nadie va a saber que ellos están ahí, porque enseguida el foco se centra sobre ellos y ya sabemos que ha habido problemas. Bueno, yo podría de circunstancias extra, tal, podría hablarles de muchas, incluso a nivel personal, pero no viene al caso. Yo creo que el corazón, si me lo permite, buenas noches, es el depositar un recurso en una empresa privada, una multinacional, que hoy los dueños son X y mañana son Y. Y ese creo que es el mensaje que hay que decir a la población, porque yo que seguí el proyecto de megaturbina de Arinaga, que fue la primera oportunidad en que administraciones públicas podían poner molinos y revertir sobre las arcas públicas, y eso luego revertirlo en la población. Aquí puso el Cabildo de Tenerife un molino, puso el de La Palma, el de Lanzarote, y el único que no puso estaba el señor Soria, el presidente del Cabildo. Fue él que habló con los Esquivel, que son los empresarios del puerto, para que se pusieran sus molinos. Y ahí es cuando te das cuenta que la historia de Canarias siempre es poner sus recursos, lo vende tu propia gente que tienes ahí, en el aparato administrativo, a empresas externas. Yo recuerdo con el tema de Repsol, que también lo seguiría, que vino, lo estaba recordando ahora, un biólogo catalán, no sé cómo se llama, Marc Vidal, que él seguía las prospecciones de Repsol en la selva amazónica de Bolivia. Y yo lo vi el relato aquel día, me dejó de tal impacto, que dijo, claro, las multinacionales van, ¿dónde vamos? Al tercer mundo, ahí no hay ordenamiento jurídico, hacemos lo que nos da la gana. Canarias es dentro de Europa la más floja. ¿Por qué? Porque podemos comprar a los políticos. Eso tú sabes que funciona. Pero la así. Villa Dorada, ¿eh? Sí, no, exactamente. Hasta ahora no teníamos ningún recurso natural. No tenemos oro, no tenemos diamante, no tenemos petróleo, no tenemos coltán, pero viene la transición energética. Ahora sí tenemos un recurso, pero lo que dice Yates ahí, ¿cómo se lo vamos a dar otra vez a una multinacional? Pero no quiero terminar sin contar lo que dijo aquel hombre en la selva amazónica. Las prospecciones de Repsol se hacían con unos super brokers que hacían una prospección profunda, y lo peor de toda la prospección eran los lodos tóxicos. ¿Qué eran los lodos tóxicos? Esas brocas, como entran en profundidad, se calienta el acero mientras está perforando piedra. Entonces tiene que meterle un lodo para refrigerar la broca. Estamos hablando cientos de metros. ¿Qué pasaba cuando la broca la sacaba? Los lodos salían arriba. Entonces, estaba Evo Morales, decía que esos lodos iban en una balsa. Claro, pero esas balsas no eran cerradas, eran balsas abiertas. Venían todos los pájaros de la selva. Hicieron un desastre. Cuando ya hubo un movimiento social y paró todo aquello, Repsol se piró. Dejó toda la toxicidad en la selva. Bueno, pueden ir en el Hotel Cajital y recordar esa historia. Y esto es lo mismo. Y para terminar, recuerdo un proyecto en el sur, que si alguno se acuerda, que era el Trasvasur. Sí. Que empezó, que me lo leí en su tío, que aquello era la panacea del agua en el sur. Perforaron el sur, que a lo mejor si ustedes no conocen esos túneles, y hay que ver en qué terminó el Trasvasur. Eso es para recordar cómo es la historia de Canarias siempre, de poner un recurso en manos de ahora mismo multinacionales extranjeras que mañana dicen a tomar por saco, y nosotros nos mamamos la tranca con todo lo que van a hacer, ¿no? Bueno, esa es una realidad, exacto, que está ahí. Pero incluso yo te diría más allá, cuando intentamos trasladarle a la gente, porque al principio querías explicarles todas estas cosas y entrabas demasiado en profundidad, la gente no es receptiva a eso. ¿Qué es uno de los ejemplos que yo pongo muy típico entre un modelo distribuido, un modelo centralizado, un modelo no agresivo? Primero, evitamos totalmente ninguna acción sobre el territorio.
está claro que aparece el concepto de crecimiento. Todo el mundo habla del concepto de crecimiento y dice, el bienestar se va para el carajo. Falso. Si quieren yo les paso el enlace de cómo se plantea la posibilidad de crecimiento con calidad de vida. Lógicamente no con el exceso de consumo con el que vivimos hoy en día. Pero uno de los ejemplos típicos que yo le ponía a la gente es, ¿ustedes qué pagan mes a mes? ¿Se acuerdan lo que les dije antes de 2.500 a 3.500 millones de euros de beneficio anual para la multinacional por la gestión después, aparte de lo que es el beneficio de la obra? Realmente, si establecemos un modelo distribuido, que es mucho más lento de implementar, primero pasa a ser de control realmente público gran parte, y eso se ha conseguido hasta cierto punto en Lanzarote, y vamos a ver cómo evoluciona, porque el Cabildo metió base en el tema porque también iba en asalto al territorio directamente y está ahí. Y en Fuerteventura, como saben, se ha parado un poco y hay ahí un tema con todo el tema de la agresión a la medianía, por decirlo de alguna manera, con los eólicos en Fuerteventura. Les pongo el dato de Fuerteventura porque iba corriendo. Piensen que Fuerteventura tiene una necesidad de 500, creo que eran megavatios, y ya tenían contratados 1.800, o sea que triplicaban las necesidades, que es la historia que les comentaba. Se produce más porque cuanto más produce, más negocio. Frente a un sistema distribuido en el que pudiéramos desarrollar las comunidades energéticas en el justo consumo, que trae asociado una eficiencia energética, como les decía, lo de la electrónica de potencia, y hemos hecho los cálculos primero con los estudios que tenemos en Aliente y luego con los que tiene Ricardo Guerrero en Tenerife. Primero se crean en torno a 25.000 puestos de trabajo sostenibles, o sea, permanentes, en el mantenimiento de estas comunidades energéticas, ¿vale? Lo que trae consigo eso. En cambio, los modelos centralizados solo podrían crear en torno a 2.500 puestos de trabajo. Pero segundo, en el recibo de la luz que todos pagamos, ¿vale? Si mantenemos el modelo centralizado, pues seguiremos pagando lo que marque el mercado. Y ahora serán 80 euros al mes, pero con los problemas que va a haber de energía, que pueden leer o escuchar a Turiel y a todo el grupo de científicos del CSIC que están planteando qué es lo que viene, esto de los fríos de Europa que vienen ahora en el invierno, todo esto es simplemente el principio del agotamiento de lo que es el peak oil. Ya en el recurso fósil ya estamos en el límite y en bajada, y con el gas estamos ahí llegando, por no decir que ya estamos también en bajada. La gente dice, no, es que la OPEP ahora baja a la mitad de la producción. No, la realidad es que no pueden producir más dentro de poco, o sea que lo que pasa es que te lo adornan de otra manera. Pero la realidad es que frente, supongamos, a 80 euros, que puede costar una factura, o 60 euros, entre 60 y 80, depende de los kilovatios que tengan contratados en casa, la gente que en estos momentos está en autoconsumo está pagando 14 euros. Y con la movilidad incluida. Cierto es que ya se habla de que la electrificación no es la solución. No, ahora electrificarlo todo no es la solución, porque no es viable. ¿Ok? Técnicamente no es viable. Y ya se está hablando de las renovables no eléctricas, las mecánicas y demás. Todo esto va a ir evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos, y aunque les hable del marco general, el marco general va a afectar muchísimo al marco autonómico y al marco local. En estos momentos, dependiendo de lo que elijamos, podemos vernos en una situación crítica en una media de 5 años, por no decir antes. Turiel dice que en semanas va a haber problemas, que ya los están habiendo, y no quiero ser con esto tremendista, seguirán buscando soluciones, pero la realidad es que no es, el problema de las energías ya no es aquello de la transición, y ese es el concepto que se está utilizando, el concepto del greenwashing que le llaman. Tenemos que implantar ya la transición energética, es un tema que tiene que ser inmediato, porque no hay necesidad. Ese es un discurso que se nos ha vendido, ¿vale? Pero que la realidad eso lo que está haciendo es que el capital
que es el que realmente puede hacer una implantación de ese tipo sobre la marcha, esté a marcha martillo intentando entrar, porque después ya pasará lo que le pasó en el hierro, que ya no podrás montar tus plaquitas, ya no podrás empezar a trabajar el autoconsumo, etcétera, etcétera, etcétera. Se quedará de manera testimonial. En Gran Canaria no es como el hierro, cae corona del viento y se para totalmente. Aquí se podrá evolucionar un poco con el autoconsumo en las comunidades energéticas, pero ya no repercutirá sobre los ciudadanos el beneficio de lo que puede hacer que nuestras energías renovables en Canarias estén bajo el control de los ciudadanos y del público, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? Lo del hierro no es con agua del mar, es con agua de lluvia, ¿no? Es agua desalada, Sí. con 2 o 3 eólicos, ahora no recuerdo si son 2 Y eso también es un salto de agua en electricidad. Sí, y Y, es la electricidad más cara de Europa. y Es sorprendente porque yo pensaba que no, pero cuando me empieza a contar Samuel, y la realidad es que cada día está produciendo menos integración de las renovables en la red del hierro. Y la realidad que nos contaban cuando vamos a verlo es que tienen múltiples motores de diésel colocados por toda la isla para darle sostenibilidad, pero por supuesto todo calladito, ¿no? El Cabildo no lo cuenta, ¿no? El hierro lo gestiona Endesa, ojo. Ese es el tema. Ojo, es otra empresa, en este caso capital italiano creo que era, si no ha variado, y Red Eléctrica tiene de capital nacional creo que un 20 o un 30%, lo demás son fondos buitres. O sea que no pensemos que Red Eléctrica es una compañía nacional, Red Eléctrica va a su cuenta de resultados también. Y ahí podríamos hablar de muchas más cosas, pero preferiría centrarnos, por ejemplo, en Chira-Soria. Otra de las grandes... ¿A qué hora cerramos el chiringuito, Mario? No tiene hora. Yo es que me pongo a hablar y se nos hace las 12 de la noche. Pregunten. Mientras aguantemos, no hay problema. ¿Quieren preguntar alguna Sí. cosa? Endesa no estaba al principio y luego entró Red Eléctrica. ¿Cómo empezó esto? ¿No empezó con Endesa? Sí, lo que pasa que sí, a Endesa Soria le fuerza a venderle la concesión, creo que fue por 4,5 millones de euros a Red Eléctrica. Ahí todavía está toda la batalla de que como no me das lo que yo quiero, estamos hablando del negociete, del alto nivel, ¿vale? Sí, se suponía que Red Eléctrica iba a ser la puerta giratoria de Soria, donde se iba a colocar Soria después. Ahora ya queda muy cantoso. Él es el que trae Red Eléctrica Canarias, ¿eh? Claro, es que, bueno, si quieren hablamos de Soria, pero... No, pero es el corazón de la historia. El corazón de la historia es que le ponen los recursos de mano. No, él lo que hizo fue poner el impuesto al sol y aquí parar el chiringuito para hacer la puerta de giratoria que dice Mario. Así de claro. Y el tema es que esas cosas siguen así. Sí, yo creo que Endesa tiene amarrada a Canarias, como tienen otros territorios, la tiene amarrada y la dependencia de Canarias va a ser siempre continuada porque los políticos lo permiten. Y está, como dice Guite, la gran oportunidad, porque si vendemos ahora los recursos estos, ya no habrá más. Porque aquí esto no da más. Esto no da más. ¿Y el bombeo del agua hasta arriba? ¿Es energía fósil, energía renovable? Ahí hay una amplia discusión de lo que podríamos hablar, porque el Cabildo en este caso dice, pero bueno, el Cabildo dice que va a ser con la eólica en los periodos valle, abajo, cuando no tal, y la realidad es que lo que va a permitir es que los ciclos combinados que no pueden parar, porque si lo para, arrancarlo no da la estabilidad al sistema, pues se retroalimenten. Al final estamos hablando de negocio. Si hay más gasto, hay más beneficio. Y se trata de producir el máximo que se pueda de energía, porque cuanto más produzca energía, aunque luego la tire a la basura, más negocio hay, ¿vale? Yo no sé si le dije lo de los 14 euros, ¿vale? Yo solo quería comentarle aquí al amigo que Red Eléctrica, como Endesa, surgen después de que la Unión Europea impide los monopolios. Lo que hace el Estado español es fracciona a Red Eléctrica, le da
las conducciones. O sea, las torretas son de red eléctrica. Quien produce la energía en Canarias es antiguamente Unerco, de ahora Endesa, y Iberdrola, Unión Pestosa, todas las compañías que hay a nivel de todo el Estado. Ahora son energía, yo que sé, un montón de compañías que hay en la actualidad produciendo. ¿Qué pasa? Que el Estado parte esa parte de producción, distribución de la energía, aparte de muchas pequeñas empresas, y todo lo que era más rentable empieza a privatizarlo. Se privatiza Endesa en el gobierno de Aznar, luego se privatiza otras partes y ahí ya colocan a Felipe González con el tiempo en Iberdrola, varios ministros de unos colores o de otros están en Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. Lo que han hecho es partirlo todo sobre una empresa pública que era rentable, o varias empresas públicas que eran rentables, las han esmigajado para, como han hecho con los aeropuertos. Los gastos de los aeropuertos los seguimos pagando con nuestros impuestos, pero el beneficio se lo lleva AENA, que es una empresa participada por el Estado, pero que también entra con fondos pues de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está contando Mario, es lo que pasa en el periodo de Aznar, en que dice vamos a repartir el negocio y ojo, que ahí sí funcionaban unas puertas giratorias. Ya ustedes habrán visto los listados de gente con sueldos de 400 y 500.000 euros anuales. O sea que ha funcionado siempre así. Es eso, siempre. Es que yo recuerdo una charla de Julieta que... Ahí podemos hablar de la universidad y entonces ya he metido de los... Sí, pero fue un momento en que ella... Yo he dejado, y perdona que tal, Sí, sí. porque es que Sí, me la tiras de universidad. la lengua. Yo he dejado de dar clases en la universidad porque se lo dije directamente a Rafa, pero luego se lo dije a Luis. La Universidad de Las Palmas específicamente está en encefalograma plano. Claro, La universidad tiene que ser un centro de pensamiento crítico y se ha vuelto un centro absolutamente burocrático. Pero ¿qué es lo que hace la Universidad de Las Palmas con Julieta? Y yo se lo dije a Julieta en la cara en ese único debate que tuvimos en la universidad. ¿Qué es lo que hace? Se financia con fondos de Pero rey. ella al principio no estaba posicionada porque fue su charla cuando lo de las campañas de Sí, contrarreloj. pero hoy en día tiene Y un ella fue la contrato que... que te flipa. Claro, yo no la he visto más, pero yo sé que ella dio el dato de lo que ganaba Endesa, bueno, que es público, por darnos luz a los canarios. Esa Claro, es una cuando tú realidad que- presentas un proyecto, no es a quién beneficia, sino a quién perjudica. Por eso Endesa movió los hilos para que el campo eólico de Arinaga se atrasara. ¿Por qué? Porque la transición, tiene que estar ella presidiendo la transición. ¿Cómo le voy a llevar la transición a este señor, a aquel señor? De eso nada. Y yo te lo digo porque los primeros molinos pudieron, aquel hombre que está en Vargas, de su propiedad, hasta que dice, ey, no le vayas a dar licencias al que tiene el terreno de los tomateros y que ponga un molino. Y ahí Y aparece... ahí empezaron los negocios de las alternativas aquí. Y ahí aparece lo que les comenté de la planificación estratégica. Hay todo un estudio de planificación estratégica desarrollado, contratado por Transición, ojo, a Roque Calero, en la el que hace, decisión económica del gobierno de Guerrero. sí, en el que hace todo un análisis de lo que debería ser una planificación, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en muchos de los aspectos, ¿vale? Pero lo que te dice es, lo que tú no puedes es empezar a colocar, y yo no sé si lo han visto, y váyanse al mapa de GraphCAN, y miren los proyectos que están proyectados, dice lo que tenemos es que hacer, oye, que hay que montar eólica, que hay que montar placas solares o huertos solares, veamos los espacios que tenemos y distribuyámoslo adecuadamente para sacar el mayor rendimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se acuerdan que les dije antes lo de los 1050 proyectos? ¿Vale? De todo tipo. Si ustedes se van a GraphCAN, te salen los que ya están en el mapa, en lo que es la Milla Dorada, que es al sureste de la isla, aunque luego también tenemos Galdar, tenemos diferentes zonas, porque luego aquello pues se expandirá como el turismo en la costa, ¿no? Que tienes una zona buena, pero luego cuando ya esa la has comido, pues ocupa los entornos. Y perdonen si hay alguno de abajo, que yo soy de abajo, se lo digo a mis amigos, señores, vendan las casas y váyanse a vivir a otro lado de la isla. Me acabo de dormir. Porque aquello va a ser el impacto visual, pero no solo el visual, sino el de salud va a ser brutal en el sur. Porque todos los estudios que están saliendo de los huertos solares que se están haciendo, porque además, si se fijan aquí no, porque no hay esa opción, pero a nivel estatal, las inversiones de las empresas van al suelo barato.
Realmente el modelo, para que sea eficiente, tú tienes que poner la fuente de energía lo más cerca de donde consume. Así, lo que es la caída de tensión, y yo no voy a entrar en detalles técnicos, evita que tengas unas pérdidas por temperatura, ¿vale? Que no se pierda lo de la eficiencia que les comentaba antes. Y ahí abajo el desmadre ha sido absoluto, y lo que viene, ya lo están viendo, están empezando a subir hacia las lomas. ¿Y por qué no ponen las placas solares en los techos de las casas en vez de en el terreno? Ese es uno de los conceptos que nosotros empezamos a investigar con Ricardo Guerrero. Y con Ricardo Guerrero salió que Canarias, la parte de lo que es el consumo, que sería el 36% de lo que es el consumo de energía, que se necesita. Está la movilidad, está el transporte, ¿vale? Lo que consumen las casas es el 36% más o menos de la producción de energía. Estoy hablando de datos de hace un año, año y medio, 2 años. Igual habrá variado un punto arriba, un punto abajo, ¿vale? Se conseguiría, e incluso un poco más, con los 200 kilómetros cuadrados de zonas antropizadas que tenemos en el archipiélago. Se podría alimentar todo ese proceso, y eso lo dice otro que hoy en día está trabajando para la Consejería de Transición con varios estudios, que es Ricardo Guerrero. No sé si han oído hablar de él, que es profesor en La Laguna y es además uno del no sé qué rollo de energía renovable de la Unión Europea. No me acuerdo el nombre, son esos nombres largos. No sé. ¿Más cosas? El agua, las presas. Las presas. La plataforma ha ido por Chile y Soria comunicando, o sea, ¿qué opina la gente ahí? Porque yo estuve en Chile y la gente de allí, la mayoría, quieren el proyecto. Sí. Pero bueno, esa es una realidad que está ahí. Este tema se iba trabajando, y lo que tenemos claro es que hasta que te ves, Red Eléctrica ha estado por todas las casas del barranco, hablando con la gente, no desde hace 2 años, desde más atrás, y explicándoles que no iba a haber problema, que no iba a haber, que aquello ahí iba a quedar precioso, que iba a ser aquello una maravilla, que iban a dar trabajo. La gente con los problemas de trabajo, pues enseguida dicen, coño, si yo vendo 300 desayunos más, si dale, la gente... Pero con el tiempo la gente cada vez hay más gente que dice, esto no pinta bien, esto huele mal. Y cuando empezaron con las expropiaciones, ya un montón de gente se acercó y empezó a decir, coño, necesitamos asesoramiento, tal. La realidad es la que tú dices, ¿no? Habitualmente, otra de las estrategias de una buena empresa es preparar el terreno antes de aterrizar, ¿no? Y seamos realistas, la gente nuestra del campo, y lo digo porque todos tenemos ese componente, ¿no? Decimos, es imposible batallar contra ese monstruo, y bueno, y te rindes al principio, dices, pues me la tendré que comer porque me van a expropiar sí o sí, porque el gobierno es el otro, y si me dan 5 en vez de 0, pues lo que hizo un gran empresario, que es una gran empresa que es Cordial, frente a la maquinaria, dijo, no, ¿qué me quieres, comer la parcela de la EDAN? Pues toma, te la vendo. Que es donde ellos han podido un poquito empezar a desarrollar ese maojo, que se la vamos a reventar también. Porque ya lo tenemos enfilado y ya está todo preparado. Porque además en ¿Y siguen trabajando ahí? podrían hacer cositas, pero yo calculo, y ahí le doy la razón a Mario, que hasta mayo no se van a mover piezas. Y después dependerá de lo que salga, pues arrasarán y tendremos que tirarnos allí delante de los tractores. Así que si alguno se anima a tirarse delante de los tractores, pues invitados están. Yo no entiendo cómo los partidos de izquierda que están ahora en la administración de Canarias, tanto el Cabildo como el gobierno, han llegado arriba y al final son los mismos. Vamos a ver, porque si es que esto es lo que tiene que defender él. Cuando Repsol y gobernaba Soria, pues los partidos de izquierda, todos ahí, a la planificación. Y ahora, esto que estamos haciendo nosotros, son ellos los que tienen que decir que no, y de que embargo, están vendidos. Bueno, entonces cuando llega arriba ya, todo el mundo Yo tampoco lo entiendo. Es fácil de entender. Los partidos se mantienen por las financiaciones privadas. Es que a veces no entiendo, pero que no entendemos, señores. Todo es dinero. Un partido se mantiene por dinero, no por la cuota de los socios. Entonces las empresas que no tienen ideología,
Aunque a veces dicen, no, las empresas son de derecha. Mire, las empresas, si entienden bien Cuenta cómo de es, resultados. el aparato político da dinero a todos los partidos, a todos. Excepto aquellos que dicen, no quiero tu dinero, pero todos reciben. Entonces, gana este, pues sabes que te dinero, gana que. Entonces, esto es lo que pasa. Lleguen de izquierda, lleguen de derecha, porque saben, ¿no? Soy primero asombrado de Antonio, ¿a dónde llegó? Porque Red Eléctrica la trae Soria y él tenía la gran guerra con Soria cuando todo el polígono industrial de Aguinaga. Pues si no recuerdan esa batalla. Y ahora se sienta con Red Eléctrica. Y tú imagínate con Y además es todo principal asombrado. a Dalí, porque si se fijan, realmente el responsable es la Consejería de Transición, legalmente hablándolo, pero en cambio el que lleva la bandera es Antonio y tú dices, pero aquí no se entiende esto. Pero bueno, yo les puedo poner el ejemplo, por ejemplo, y ahí ya lo llevo al ámbito personal al principio, que yo tengo amistad con el secretario de organización, creo que se llama, ya no sé cómo se llama, de Podemos. Al principio le decía, bueno, ustedes se van a desmarcar de esta historia. Y sí, pero no, llevamos a Manolo Marrero, ustedes lo conocen, lo llevamos a Chile, dijo, esto no puede ser, trajimos a una chica del Parlamento Europeo que estuvo con nosotros arriba, esto no puede ser, tal cual, pam, 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 y cuando le dijimos, bueno, ahora retrátense porque tal, y dijeron, bueno, es que tenemos el pacto, patatín, patatán. Y entonces empezamos a hablar con los círculos en Gran Canaria, con la gente de los círculos. Yo recuerdo que en el verano del 2020 hacía un calor en Aruca que te parte el culo, con perdón, que soy muy mal hablado. Hablando con la gente en un verano con un calor terrible, hablando con ellos, explicándoles el tema, me dijeron, porque dudaban lógicamente, este es un tema muy complicado de entender y dudaban. Y cuando ya se lo explicaron, de no, esto no, empezaron a moverse y los mismos, digamos, bases del partido le decían a sus jefes, oye, que rompan esta historia. Y ellas lo dieron y de coña. Y entonces tú dices, no solo son las empresas, son las personas. No, sí, por supuesto, digo, pero en fin, el motivo que cambia es eso el es lo que dinero. estamos hablando. Ese es el mundo en el que vivimos, tampoco hay Exactamente. que extrañarse tanto, ¿no? Y yo te quiero preguntar en qué momento se está, con toda esa esperanza de que Europa se pronuncia. Yo no soy optimista con lo de Europa. Ya les he dicho que en mi opinión ellos están adaptando la normativa. Cambian las leyes, no se cortan un pelo, pero no se cortan un pelo. Y lo de las medidas de Ucrania, por la guerra de Ucrania, ha sido ya el acabose. Ahora mismo, da igual que estés en Red Natura y no hemos hablado de afecciones, que podríamos hablar también de las afecciones en el barranco, que son brutales y dicen que no va a pasar nada. Ahora mismo con el decreto este de medidas urgentes por la guerra de Ucrania, con un simple informito, regasificadora, Totiza, una hoja por delante y una hoja por detrás, informe medioambiental, para adelante. Y Valbuena, que no Antonio ahí, Valbuena, no, esto hay que sacarlo, Y porque la compañera montó allí el Cristo, y entonces como que han dicho, y luego lo que hicimos todos, unos de una manera, otros de otra, Maje por un lado, nosotros por otro, la de tal, le hemos dicho, oiga, que Salud Pública dice que la afección, si hubiera algún problema, se mama la mitad de la ciudad. Entonces como que se han parado y no lo llevaron a la última comisión, en el orden del día la última comisión. Pero yo ahí estoy con Mario. En mayo a machete, y lo meterán todo a machete si no los paramos. Pero además sin cortarse, porque lo del sur, lo de la Milla Dorada, aquello es que va a estar todo lleno de... Bueno, si van al sur lo verán, si no van todos los días porque no lo notas tanto. Pero ven cómo aparecen nuevos campos solares, eólicas por aquí, por allá, y tú dices, coño, esto es como... La transición. Sí, no, pero además así, coges una bolsa de caramelos y la tiras ahí, ¿a dónde cae? Ahí montas el huerto solar o el campo de eólica. Y ojo, que ahora viene lo gordo, que es la offshore, la eólica offshore. Que es que, ¿a alguno le gusta el windsurf? Porque
topetazos que se van a meter contra los molinos. Hay uno de los proyectos en Pozo Izquierdo que molinos de 300 metros de altura se quedan a 300 metros de la orilla, que espero que no sean aprobados, pero que te dices tú, ostras, es que... porque realmente es rentable, es capital noruego en este caso. Y de esas les puedo seguir contando. Y que se maten los surferos es hasta lo de menos. El problema es todas nuestras aves migratorias marinas, etcétera, Claro, etcétera, que no va a haber quien las controle, porque si se mata un surfero, alguien va a decirlo. Pero cuando mueran miles, millones de pardelas, etcétera, etcétera, no va a hablar nadie por ello. Yo lo pongo eso con humor, ¿no? Si quieren, vayan a las redes nuestras o a la web y verán una investigación sobre afecciones sobre la avifauna que tienen, y la mortandad es bestial. Inclusive, que lo hemos estado planteando con todo lo que es, la red de transportación, con las torretas y los cableados, que no están cumpliendo con los sistemas que un poco evitan que se produzca, que no del todo, esas afecciones sobre la avifauna. Pero es que así podríamos seguir, por ejemplo, y les doy un dato más, sobre lo que es el semillero de pino canario más importante que hay en la isla, que está en una de las laderas donde va a estar afectado por la red de transportación de Girasoria. Porque recuerdan que en un momento Benmaher y nosotros y otros plantearon la necesidad de soterrar. Ya digo, sí, espérate sentado, en fin. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque ya son llevan las 9 menos cuarto, un montón de rato. Eso está roto. No puedes cerrar diciendo que no tienes esperanza, porque si La hacemos para que se corte y terminemos. Pero yo te quiero preguntar. Hay muchísimas más aristas y matices del proyecto, del modelo y de un montón de cosas más, pero es imposible. Yo creo que no, para mí, perdón, no hace falta explicar extensamente todo el proyecto, porque lo principal es en qué manos pones tu recurso natural. No hay que contarle a la gente que si las torretas, los papales, eso está bien. Que la gente tiene que saber. No, yo te lo digo porque la gente hoy solo quiere 3 líneas. Te lo digo para que veas la memoria. Yo seguí el proyecto del muelle de Arinaga, que se vendió muy bien. Y es cuando tú comprendes que el negocio está en la obra, no en qué va a ser de aquello. Y tú lo ves lo que es, un reducto de las pateras que vienen por un lado y un barco atracado, porque hay que decirle a Europa que para eso se gastó el dinero. Y eso está callado, Sí, pero ¿cuánto dinero se hizo allí? adelante. ¿Y para qué sirve aquel muelle? No, y eso no importa. Ahora hacer otra obra. Bueno, ahí yo es que no quiero darle mucha No, yo simplemente te digo... Luego van a decir porque- que me meto en política, No, pero la realidad es que esa fue la apuesta de Antonio y la gente de Agüey me están cochinadas con eso. Claro, La pero, gente de eso, Arinaga. pero ¿cómo se Porque ve? las afecciones además se mamaron los cebadales, que allí había unos Claro. cebadales espectaculares. Y ojo, los cebadales son uno de los mayores sumideros de CO2. Es que así podríamos seguir introduciendo un montón de conceptos. Pero yo les traslado un concepto que es el concepto del agua. Se ha vendido que es la solución del agua, ¿vale? Y es, vamos a decir que es una falacia, por no decir que es una mentira mediática 100%. Porque la gente del campo, con el procedimiento que están siguiendo, ni siquiera van a tener acceso a la red de escorrentía de las presas. Bueno, en estos momentos, porque tenemos gente allí en el barranco, en estos momentos están haciendo un trasvase desde hace 2 semanas de agua a presas de más abajo para seguirlo distribuyendo en la costa. Por supuesto, todas estas cosas no se dicen, pero como ya tienes allí a los espías permanentemente haciendo seguimiento de qué es lo que pasa, pues... y no pasa nada. Se van a hacer Aquí se trabajo, tiene pero que ¿para qué? introducir un concepto más, ¿perdona? ¿Para qué? Para gastarlas en Hoteles. hoteles, en los campos de golf, en las necesidades que hayan por abajo. Es que ellos crean el problema y después no quieren dar la solución. Exactamente así. Quieren ver como que las presas no tienen agua, ¿no? Como que hay que llenarlas, como que... Estrés hídrico. Hay muchos recursos.